Feliz sábado, queridos hermanos, feliz sábado, queridos amigos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y que este día realmente sea para cada uno un día de delicia. En el Salmo 95, el versículo 6 dice: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Con estas palabras en nuestra mente vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre amado, gracias te damos por este día que tú nos has dado. Gracias por las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos estás dando una oportunidad más para servirte y adorarte, tal cual dice en tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu sea con nosotros para que las verdades que tú nos tienes preparadas sean grabadas en nuestra mente y las pongamos en práctica y así podamos beneficiar al mundo que todavía no te conoce. Gracias, Señor, por escucharnos. Te pedimos todo en el sagrado nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Por favor, abramos en nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, el capítulo 4. Dice San Juan, el capítulo 4. Jesús y sus discípulos muy temprano emprendieron su viaje a Galilea. Recorrieron un largo trecho, más o menos 25 a 30 kilómetros, y llegaron a la ciudad de Sicar bajo el extenuante sol del mediodía. Jesús estaba muy cansado y se encontraba ahí cerca el pozo de Jacob, donde él fue a sentarse para descansar un momento. Sus discípulos fueron a la ciudad para comprar las provisiones necesarias. Jesús estaba débil, no había comido, tenía mucha sed, y junto al pozo, oyendo el agua como sonaba, su sed se agravaba. No había nadie quien le ayude, no tenía los implementos necesarios, no tenía el cántaro, no tenía la cuerda. Ahora estaba esperando que alguien se acerque para que le pudiese dar de beber. Pero qué tan factible era que Jesús pudiera encontrar a alguien para que le ayudara. Al mediodía nadie iba a sacar agua. Las mejores horas para recoger agua del pozo eran en la mañana, antes de que salga el sol, y al atardecer, cuando el sol estaba por ocultarse. Jesús estaba esperando. El relato bíblico nos dice que una mujer samaritana va a la hora sexta, es decir, al mediodía, a sacar agua del pozo. Ve a Jesús, lo reconoce como judío y no le presta atención, prácticamente le ignora. Llena su cántaro de agua. Lista para irse, Jesús le pide que le diese de beber. En el Oriente, el ofrecer de beber agua a un viajero sediento era un sagrado deber, por lo cual hacían todos los esfuerzos necesarios para satisfacer al visitante. Pero el odio que reinaba entre judíos y samaritanos impidió a la mujer ofrecer ese favor a Jesús. Fue así, con este pedido, que Jesús, el Rey del Cielo, se presentó a una mujer atribulada. ¿Por qué atribulada? Ella tenía una vida desordenada que quería esconder, a tal punto que iba al mediodía a recoger agua, porque no quería tener contacto con los demás. Jesús le pide a la mujer un poco de agua. La mujer le contesta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Siguen aflorando los prejuicios. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Cómo agua viva? Dame de esa agua para no tener que venir al pozo. Jesús le dice: está bien, anda, busca a tu marido y te daré el agua. Ella le dice:
no tengo esposo. Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 hombres has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. La mujer estaba clara de que Jesús sabía su vida. Todo lo que con tanto esmero había ocultado ahora estaba al descubierto. No podía negar nada, pero trató de eludir este tema tan desagradable diciendo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella dejó a un lado sus convicciones y aprovechando que su interlocutor era un profeta, abordó a aquellos asuntos controversiales religiosos entre judíos y samaritanos que se habían dado por tanto tiempo. En el versículo 20, la mujer dice, Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le permitió que llevara la conversación según ella pensaba. Mientras tanto aguardaba la oportunidad de que nuevamente penetre la verdad en su corazón. Jesús le demostró que él no participaba de los prejuicios de los judíos contra los samaritanos. Ellos habían establecido el monte Gerizim como su lugar de adoración. Algunos de los antepasados de los samaritanos habían pertenecido a Israel. Ellos conocían a través de los escritos de Moisés cómo se debía adorar a Dios, pero desgraciadamente habían pasado muchas generaciones en contacto con las naciones paganas y habían corrompido ese culto de adoración que había sido establecido por Dios. El lugar de cultos había sido por mucho tiempo uno de los temas controversiales entre judíos y samaritanos. Cuando el templo de Jerusalén fue construido en los días de Esdras, los samaritanos quisieron contribuir en esta obra juntamente con ellos, pero este privilegio les fue negado y esto suscitó una amarga enemistad entre los dos pueblos. Ahora que hemos comprendido la raíz y los matices del conflicto entre los samaritanos y los judíos, vamos a volver a nuestra historia en el versículo 21. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora vamos a analizar parte por parte las palabras de Jesús. Mujer, créeme. Este es el único caso en el Nuevo Testamento que se utiliza esta expresión enfática, créeme. Jesús estaba solemnemente exhortando a la mujer a que se olvidara de las formas de culto y de los conflictos o prejuicios que habían entre las dos naciones. Le estaba diciendo con la palabra créeme, confía en mí. Escucha realmente lo que es necesario para la adoración. La hora viene. Aquí nos encontramos con una expresión que tiene que ver con el tiempo. Algo muy importante, el tiempo el Señor lo está relacionado también con la adoración. Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Ni en este monte. Con esta expresión Jesús quería que se olvidara del lugar. ¿Por qué? Porque los samaritanos y judíos habían cometido un error en su adoración. Habían convertido al lugar como centro de la adoración misma, olvidándose realmente de qué consistía la verdadera adoración. A nosotros también nos pasa. Estamos preocupados del lugar, de las formas, del tiempo, pero nos olvidamos muchas veces de qué es la adoración, de quién es la adoración. Habiendo despertado en la mujer un deseo del agua viva y la convicción de que ella la necesitaba personalmente, Jesús prosiguió conduciéndola al punto de la decisión. Concentró en un punto sus pensamientos dispersos detallando la verdadera religión. Le extendió una invitación para que se convirtiera en una verdadera adoradora. Y luego la llevó otra vez a un punto de decisión, identificándose como el Mesías. Por lo tanto, como alguien que hablaba con autoridad espiritual. Desbarató por completo sus prejuicios y frustró su intento de evadir la cuestión, aclarando que él no compartía los prejuicios religiosos que separaban a los judíos de los samaritanos. Ambos podían llegar a ser verdaderos adoradores. Finalmente, habrá
un solo redil. En el capítulo 10 de Juan, el versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ella respondió con una honrada confesión de fe en la esperanza mesiánica que compartían los samaritanos. Su pronta acción testificó elocuentemente su decisión. Adoraréis. Miren lo revolucionario de la enseñanza de Jesús. Un judío frente a una samaritana discutiendo acerca de religión. Jesús no le critica donde ella adora, ni tampoco está hablando ni defendiendo lo que su pueblo hace en Jerusalén. Lo que quiere Jesús es enseñarle a que su adoración va a ser verdadera cuando acepte la salvación que viene de Jesús. Continuemos con este fascinante encuentro. Leamos el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación. La única salvación que hay. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los samaritanos tenían el Pentateuco como su Biblia y se jactaban de ser más ortodoxos que los judíos, pero adoraban a Dios a ciegas. No sabían lo que adoraban y por lo tanto lo adoraban en vano. Dios dispuso en su providencia que los judíos fueran sus testigos elegidos para las naciones de la tierra. Llegaron a ser los depositarios de la voluntad divina revelada y los encargados de velar por ella. Por lo tanto, Jesús afirmó la absoluta superioridad de la religión judía, habiendo ya aclarado que esa superioridad en ninguna forma se relaciona con el lugar del culto. La superioridad del judaísmo consistía en que Dios había elegido al pueblo hebreo para que fuera su representante en la tierra, en que le había confiado los oráculos divinos y en que el Mesías había de ser judío. Leamos lo que dice Romanos 9, 4 y 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los profetas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y llegamos al centro de nuestra meditación. Todo lo que hemos analizado hasta ahora nos da cuenta de cómo Jesús estratégicamente llevó la conversación para llegar al versículo 23. Mucha atención a las palabras de Jesús. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La hora viene. Cuando el lugar del culto, las ceremonias y formas dejan de ser un asunto de importancia, ha llegado la hora para participar del verdadero culto, para recibir el agua viva. Lo que importa es cómo se rinde el culto y no dónde. La siguiente frase importante es verdaderos adoradores, es decir, aquellos cuya adoración emana del corazón, con la disposición total de escuchar su voz y permitir que su Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y transforme la mente para hacer su voluntad. En espíritu y en verdad, es decir, con toda sinceridad, ejercitando cada facultad, cada talento, cada don para su honra a través de la piedad práctica. Que su amor se evidencie en el servicio diario hacia el prójimo, porque los principios de la verdad se han entronizado en nuestro corazón. Jesús dice que esta es la adoración genuina, que lo demás es falso.
Miqueas ya había explicado estos mismos principios de la verdadera adoración, solo que en otras palabras. Vamos a buscar Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Busquemos Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice así: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Cuáles son los verdaderos adoradores que el Señor busca? ¿Cómo podemos identificar a esos verdaderos adoradores? Jesús y Miqueas nos hablaron de tiempo, de lugar, de formas, de ritos. No. Miqueas nos está diciendo que los verdaderos adoradores se van a reconocer. ¿Por qué? Porque aman la misericordia, porque se humillan ante el Señor y hacen justicia. El Padre busca. Interesantísima revelación que se da en la conversación de Jesús con la samaritana. El Rey del universo, el dueño de miles de galaxias, se preocupa por esta raza que continuamente le traiciona. La respuesta la encontramos en Isaías 57:15. Busquemos Isaías, el capítulo 57, el versículo 15. Dice así: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. La respuesta es sí. El Rey del universo habita con el quebrantado y humilde, y quiere con su vida hacer que nosotros podamos tener una vida nueva. Y el Padre no solo acepta a los verdaderos adoradores, sino que ansiosamente busca a los que están dispuestos a adorarle en espíritu y en verdad, y los anima a que se acerquen a Él. Volvamos a nuestro texto. Juan 4 y el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Jesús le está extendiendo una invitación para que se convirtiera la mujer samaritana en una verdadera adoradora. La mujer, ante esta invitación, hace una confesión sincera de su fe en la esperanza mesiánica. Leamos su respuesta en el versículo 25. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. A esa mujer que se escondía de la gente, a esa mujer abrumada por su vida mala, a ella Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. Cuando escucha que aquel judío que le había descubierto su vida y le había dado a beber el agua de vida era el Mesías, deja el cántaro en el pozo y se va a la ciudad a compartir lo que había recibido. En el deseado de todas las gentes, vamos a leer una declaración de la hermana Elena. En la página 159 nos dice lo siguiente: Los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa O un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirle debidamente debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos inspirará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es formulada toda oración sincera y una oración tal es aceptable para Dios. Siempre que un alma anhela a Dios, se manifiesta la obra del Espíritu y Dios se revelará a esa alma. Él busca tales adoradores, espera para recibirlos y hacerlos sus hijos e hijas.
Cuando una persona está llena del agua de vida, es decir, llena del Espíritu Santo, no puede ser igual ni tampoco puede adorar igual, porque el Espíritu de Dios transforma toda la vida. Las palabras de Jesús registradas en San Juan capítulo 4 versículo 23 también tienen una dimensión profética. Volvamos a leer. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mas la hora viene, se refiere al final de los tiempos. ¿Y qué pasará? ¿Qué habrá en esos tiempos? Verdaderos adoradores. Esto significa que también habrá falsos adoradores. El conflicto final se centra en la adoración. Los dos grupos dirán que adoran al Señor, que sus formas son las correctas, que sus enseñanzas son verdaderas porque se basan en la Biblia. Entonces, ¿cómo distinguirlos? Habrá dos señales significativas que diferenciarán a estos dos grupos. Al final de los tiempos, cada ser humano recibirá una de estas señales o marcas opuestas entre sí. Estas marcas o señales no son visibles. No son ni chips, ni tarjetas, ni códigos de barras, ni nada parecido. Estas señales tienen que ver con nuestras acciones, pensamientos y adoración. Es decir, que la marca o sello que cada uno recibe indica o evidencia la lealtad del Dios a quien servimos. Apocalipsis 13 nos habla del establecimiento de un sistema político-religioso falso que identificará a sus seguidores por medio de una marca. Leamos los versículos del 15 al 17 de Apocalipsis 13. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Los que reciben esta marca son los adoradores falsos. Los siervos de Dios también serán sellados. Busquemos en Apocalipsis 7, el versículo 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. La pregunta natural es, ¿en qué consisten estas dos marcas, sellos o señales? Empezaremos analizando en qué consiste el sello de la lealtad a nuestro Dios, para luego entender en qué consiste la marca de la bestia. Históricamente, un sello tiene un nombre identificando a la autoridad, el título de esa autoridad y el territorio que esa autoridad gobierna. Por ejemplo, en la roca que estaba a la entrada de la tumba de Jesús se colocó un sello que decía: Poncio Pilato, gobernador de Judea. Si Dios tiene un sello, ¿cuál es? Busquemos Isaías, el capítulo 8, versículo 16. Nos dice así: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Como podemos ver, el sello de Dios está conectado con su ley. Pero de los 10 mandamientos, ¿cuál tiene las propiedades de un sello? El cuarto mandamiento. Vamos a leer Éxodo, el capítulo 20, los versículos del 8 al 11. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Quién es la autoridad? Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas,
porque en 6 días hizo Jehová. ¿Cuál es el título de esta autoridad? Creador. Los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Qué territorio gobierna esta autoridad? Los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que el sábado es una señal, eso nos lo dice Ezequiel 20, los versículos 12 y 20. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. El versículo 20. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Al final de los tiempos habrá un grupo que guardará el día del Señor, el sábado, y tendrá su ley escrita en su corazón. Ese es el sello de Dios. Entonces, ¿cuál es la marca de la bestia? Es una señal que identifica al adorador como leal al poder representado por la bestia de Apocalipsis 13. Por lo tanto, debe ser un contrasello que compite con el sello de Dios. Apocalipsis 13:16 nos dice que la marca es puesta en la mano o en la frente. Esto es simbólico, no es una marca física externa. Es algo distintivo sobre las diferencias de las acciones y pensamientos de los perdidos. Leamos Isaías 59, 6 y 7. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. El día que se opone a la observancia del día sábado, el 7º día en que el Señor reposó y lo bendijo y santificó, es el domingo. Hoy todavía no es la marca de la bestia. La observancia del domingo constituirá una señal solo cuando resurja el poder de la bestia y la observancia del domingo se imponga como una ley civil que debe cumplirse. Pero viene el tiempo, y ya está aquí, cuando por el poder del Espíritu de Dios la gente adorará al Padre como Él es, ofreciéndole la alabanza pura que Él desea. Dios es Espíritu, y solo por el poder de su Espíritu puede la gente adorarle como Él es. Yo sé que el Mesías va a venir. Y cuando Él venga, nos va a decir todo. Yo soy Él. Como aquella ocasión en el pozo de Jacob, Jesús nos extiende la misma invitación que hizo a la mujer samaritana. Y nosotros, por supuesto, decimos, sí, Señor, queremos ser verdaderos adoradores. Sin embargo, la aceptación no tiene que ver solo con palabras, sino a través de otra cosa. ¿Saben lo que hizo la mujer samaritana después de haber entendido en qué consistía la verdadera adoración? Juan 4, 28 y 29 afirma que ella dejó el cántaro y fue a contarles a otros sobre Jesús.